El concepto de restaurar es el que más se nos acerca a la idea del Pachacuti, porque nosotros lo entendemos como el retorno a la vida y en ese sentido la restauración de la vida en el suelo es de suma importancia para poder comprender el camino del Inca de este tiempo que nos lleva necesariamente a un esfuerzo de restauración de las condiciones de vida de los microorganismos en el suelo que hacen posible los cultivos y el crecimiento y maduración de los alimentos. En esta oportunidad vamos a compartir fragmentos de la exposición de la investigadora Leisha Naja y su trabajo con la organización comunitaria Suelo Vivo en Vilcabamba, Ecuador. So this isn't a regular organic compost because we're actually growing the microbes, we're growing different types of bacteria and fungi, amoebas, flagellates. We're actually creating the environment to create these different types of beneficial microorganisms that are required in order for the plants to uptake nutrition from their roots. Okay, well, a lot of farmers, I'm going to talk first about what the chemical way that farmers have been told about, which is basically to reduce pathogens and weeds. Pathogens as in different bugs and things that funguses, and decrease the weeds. But what has happened is these chemicals have destroyed the microbiology in the soil. So when we come in and bring back the microbiology, especially bacteria create these glues, which increases the oxygen content in the soil, which means it holds on to water. So there's less watering needs. There's also less cost because we would apply these composts based upon fungi-bacteria ratios of the plants you're growing. Therefore, they don't need to buy all these chemicals. They don't need to have the labor to come in and apply these chemicals. And we're just constantly improving the soil. And ultimately, the end result with a perfect balance of microbiology in the soil, our plants produce more, they're bigger, and they're more nutritious, far more nutritious than they were. And you find a lot of farmers now, because they've been many generations of using chemicals and things are getting worse and worse and worse, and they're having to buy different types of chemicals now because last year's didn't work. Bananas is a perfect example with the pathogen Fusarium that is attacking them. Every year they have to bring in a new chemical to fight it, but every year the soil gets depleted a little bit more. And the life expectancy of bananas now, if people do not go back to the microbiology and learn about this, is about 5 years. Bananas will disappear, and this is what will happen with the plants over time, especially our staple crops, our corns, our sugar canes. And if you talk to any of the elders, they'll remember putting corn in the ground 100 years ago and having amazing plants. And now they're having to struggle with all these costs to get something that's a fraction of what it used to be. But we can go back with the microbiology to where we were. We can regenerate our soils and bring back those plants fully alive and fully nutritious. Traditionally, people have been making organic compost with using your ratios, green, woody, and nitrogen, and having certain turn times. I think in the US, a pile needs to reach a certain temperature. I think it's 130, don't quote me on that, and then turn 5 times minimum in order to be considered USDA organic.
They're not looking under the microscope. So the microbiological complete composts, we are mixing certain ingredients, getting basic temperatures, and we're only actually turning 2 times because we don't want to disturb those microbes. We want the least disruption to their growth. So we need to reach certain temperatures for certain periods of time, and we immediately turn. Once we've gone through, which is actually 3, where everything has a turn in the center of the pile, but it's only 2 turns. When you first create the pile, you have a center, and then you turn twice. Everything has those temperatures that are held in the center will eliminate the pathogens, eliminate what we call the bad guys, and the good guys will thrive. The difference is using the microscope, actually looking at our composts as they're being created and knowing that we are full of the good guys and there is no bad guys. The bad guys are eliminated. With traditional organic compost, they haven't taken it that far, so you really don't know. You can create a compost, even a static pile that sits there for a while and just breaks down into this beautiful looking soil, but putting it on your gardens, you don't know what you're putting on. You don't know if there's root feeding nematodes in there or actinobacteria. Now, actinobacteria could be good or bad depending on what you're growing. For example, actinobacteria is amazing for the brassicas, the cauliflowers, the kales, the broccolis, but it's not good for corn and other crops. So it's knowing with the microscope, the microbiology is knowing what's in there. And if there are pathogens, amending for that, which is really bringing in more oxygen, or perhaps we need to inoculate with another pile to get the good guys up, because you get more good guys, the bad guys immediately go away. Everywhere in the world is a little bit different because we have different ingredients that are available to us. Here, we've been working on different recipes. It's basically 40% woody, 40% green, or 45%, and then a nitrogen on the outside. But we have to test them. Diversity is super important because you're feeding different microbes. And the quality of the material is really important too. If you're going to be having manure from cows or horses that have had vaccinations or hormone shots, that's actually going to be counterproductive. It works against the microbe growth because those things are intended to reduce microbe growth. And different, like the greens, so a baby green that has not gone to seed will have more nitrogen in it in its young form, whereas grasses that have already gone to seed could be more of a woody. But the secret is always diversity. So our ingredients, we're still playing around with them. We're still finding recipes. It's like cooking. It's just like cooking in a kitchen. We're putting as many ingredients as we can together to create a pile that meets the minimum requirements. And that is a bit of a learning curve. It's experimentation because it's dependent upon also including the weather, the dryness, the humidity, but we do need to meet these minimum requirements with our ingredients, and we need to toss them really well, mix them really well, chop them really well. So basically the secret or the magic of this new science is we've now discovered that we don't need to adjust pH in the soils. We don't need to amend the soils with nutrients, minerals, etc., which we've always been doing. It's the microbes that do all that for us. The microbes and the plant roots. And even though most of us have been eaten from organic gardens for decades, we're not getting the nutrition because we've never really understood these microbes.
And really the only way you can understand them and stay on top of them is by having a microscope. And I'll show you the lab after this. Maybe we can do take a quick sample of one of them and look at some of the things under the microscope. Mixing this pile beyond what you think is needed or required. These guys are good at that. Like, so they're like, no, we're done. It's completely fine. Nope, we got to do it again. To get these ingredients really blended up. The other secret here is soaking everything overnight over at least 24 hours. You can have the best ingredients. If you don't soak them like we're doing here, it doesn't work. The moisture contents. So they have to be soaked. So all of these buckets will be soaking overnight. Overnight to 24 hours. Okay. Yeah, like overnight will work. You just, well, it depends upon your material. We have rice hulls that have come from the coast. And I am considering taking these out because I'm noticing in our complete piles, they're not breaking down. We've been told they're organic. I don't think they are. So the microbes are taking care of it, but it's taking a lot longer. They're taking care of any chemicals that are in here that are going, but it's taking longer than it should here. Again, we're really blessed here because we can have a mature pile in 10 weeks, like ready to be applied. So in the north, it's taking them 4 months, 5 months, sometimes 6 months. And I think that's because of our environment, our weather, the atmosphere, etc., and these ingredients. We have 10% nitrogen, which is, we have goats here. So these two piles are the bedding and the poop from the goats. So I've only considered it one of the goat poop and one of a brown because it's a mixture. And then we have horse and cow. So a bucket of each. That's our nitrogen, which is 10%. Then we're doing 40%, 45% green, 45% woody. Sugarcane is from here. This is from Canara. And again, we're pretty sure it's organic. We have the leaves. What else do we have here? Or banana. Banana here. Banana leaves. Yeah, banana leaves we've chopped up. Now, the banana, the locals say you can't use it because of the sap, but we've been using it and it works really good. Dr. Elaine, I asked her and she said, no, go ahead. And that is just paper, broken up paper, broken down. Yeah, this is sugarcane, fresh. It's part of our green. So another secret here, and I think anywhere, is diversity. It's like trying to get as many materials in there as possible. Now, once we mix this pile, and we're going to put it in our cage over here, it needs to reach 130 in 24 hours. This is to kill any pathogen. Now, once it hits 130, we hold it for 3 days. If it hits 150, we only need to hold it for 2 days. And if it reaches 160, for 1 day. So, once we've met one of those, we turn. Okay, and it's like an egg. It's a 3-layer egg. So you've got your complete area. If you can imagine an egg in the middle, the center, that's what's heating up. Okay, so that center is going to be put aside. Okay, so we have to take off the top, put it here. Take the center, put it as a new bottom. Take the bottom, put it in the center as an egg. So we're going to make a nest. Build it up and we rotate. Everything gets in the center for one time. And the same thing, 130 for 3 days, 150 for 2 days, 160 for 1 day. As soon as we hit that, we turn again. You only need to turn twice because it gives everything a chance to be in that center at those high temperatures. How do you cut it up like this? These guys with the machete. The machete? Yeah. I mean, if we had a wood chipper, we would use that. You can also use a weed whacker. Now, our goal with these piles, as they're growing, I keep testing them when they're mature, is to get different fungi-bacteria ratios. We want to see good guy fungi, and we want to see abundant bacteria
and different ratios. We also want to see nematodes, amoebas, and flagellates because they're the predator of the soil food web. So the plant roots tell the fungi and bacteria, I need copper, I need potassium, I need magnesium, I need nitrogen. And the bacteria and fungi will go through the soil looking for this nutrients, bring it back in exchange for a gift, which is amino acids and simple sugars. The way that the plant root talks to these microbes is through the pH. This is why it is important we do not adjust pH. Okay, because the plant root's in control of that. And it might be doing a signal at the top of the root system with an acid pH, and it might be doing another one at the bottom with an alkaline, depending upon what it needs. It's a signaling system. So when we come in and adjust pH, as we've always thought was the best thing to do, we are creating a problem for this plant root signaling. Okay, so when the bacteria and fungi bring the nutrients back to the soil roots, that's great, but it's not soluble. Those nutrients are still not soluble. So this is when the amoebas and the flagellates and the nematodes come in, because they eat the bacteria and fungi and poop out the nutrient in a soluble form. And that's the soil food web. So that's why we're not making compost for the plants. We're making compost for the bacteria and the germs. We're growing, it's like a ferment, it's like a sauerkraut or a fire cider. We're growing the microbes, the good microbes. The other thing is it needs to be aerobic. All good guys live and thrive in an aerobic environment. All pathogens, it's an anaerobic environment. So I'm really happy to see nobody's wearing masks because we're part of the soil food web, and we definitely need oxygen in order to survive. I'm actually a naturopath, and I think even in the natural health world, we need to get away from being at war with germs. Mm-hmm. We need to focus on how can we live in harmony, which is basically raising the good guys. Whether it's the microbiome in our stomach or our gardens, it's raising the good guys. The bad guys will go away because they don't like it. It's not a good environment. So it's a whole paradigm shift with this science that really applies to us as human beings as well. It's a supplement, so it helps short term, but long term it causes more damage. Mm. So it's like if I was to put, and this is why we've all had success as organic gardeners, we take our compost, especially with a lot of caca, and we throw it on our garden and we get these big, beautiful lettuces and broccolis and all these other things. But that's because we're infusing with a nutrient in a short-term period of time. It's not sustainable. In fact, it's probably doing more damage because those good guys are deteriorating. They're like, this is too much. And it's the same with supplements for the human being. We have to get back to the whole process rather than extracting and taking these things. I think Suzanne told me a story a while ago in one of her compost piles. They just decided they were struggling with some of their gardens, and they just decided, I'm going to put a bunch of seeds in this compost. They just made a compost, and they got these amazing produce, whatever they were growing. I don't remember. So she's like, great. So she did it again. Once that was harvested, put it, and nothing came back. And she's like, what's going on? And especially with nitrogen, and nitrogen is a salt. So it will give the plant this boost of energy, and it looks absolutely beautiful, but it has no nutrients in it. It's like a bodybuilder who's using all these supplements to get big muscles. It's not real. Okay, so it's going to give a good result initially, but long term it won't sustain itself unless you keep throwing that nitrogen in. But you're not fixing a problem, and you're not getting any nutrients. Well, I mean, nitrogen and nitric oxide is just one part of a big puzzle. Yeah. And it needs to work with the coppers and the irons and the magnesiums, and there needs to be a balance, and we don't understand that. And so getting back to the whole process, whether it be whole foods and elixirs and soups and complexes we make for the human garden or this for our garden, is the solution to our world health crisis. Okay, well, let's get started with this. Richard, Joanna, por favor.
met all the requirements, but it's just moved yesterday. So this is about 3 weeks old. And we'll let it sit here. It needs to stay, it's a little dry right now, but it needs to stay at about a 50% moisture level as it's maturing, because the good guys need that water. So the way we test is you take a handful, and if you can squeeze and 2 or 3 drops come out, it's a 50% moisture. This is probably 35%. It needs to be watered. And that's important. The water level is important for the good guys to grow. Okay. So It should be at ambient. to when come it's down finished. to ambient temperature. So I actually, mine has after the second turn, the third center has been, or the third section has been in the center. Sometimes it can get up to like 140 after that, and I've just been leaving it. You know, I've just been leaving it, and it slowly comes down. I haven't had to turn again, and so it's working. It's working now. If it got up to like 150 or 60, I probably would turn it, because that heat. If it gets up to 170, you kill everything, and that heat will also create actinobacteria. And actinobacteria is both a good guy and a bad guy. You know, actinobacteria is amazing for the kales and the broccolis, but it's not so good for the other vegetables, and especially not good for trees. And Dr. Elaine actually instructs us too, but some of us are playing around with not, and just having some patience as long as it doesn't get too high, and it's working for us. So Richard and Joanna will be picking. Really, we're going to make 2 piles and mix it back and forth and put it in here. So they're going to be taking from. We do need to drain off the water. Yeah, some people, if you want, we can start draining some of these buckets, just getting out as much water as we can, which is just tipping it. But I would say, oh, this is good enough. And Richard's like, nope, you got to do it again. And he does it again. So, and I appreciate that. Really good is if I just hit the temperature requirements in the beginning, and it's really close. It's like, oh, is this going to be a failure? What I'll sometimes do is take grains
or seeds, like a soybean or a chick or corn, and I'll soak them for 2 or 3 days to almost get to the sprouting, and I'll mix it in the center of that turn. But that can go the other direction. It can be too much heat as well. The other thing is urine. Putting urine into the pile, that will help. Oh, well. Yeah. Lady? You use the urine pure, or you have to mix it with water? I mix it with water, and it's about 1/3 to 1/5. Okay. Yeah. You do fresh or fermented? Then move it over here. So when we turn this file, we're basically thinking of an egg in the center. So when we put this on, now we always get here, we always have, when we're turning the files, yeah. So we dilute the compost in clean water and we shake it up, and then we take a sample of this. Now there's different apps that the school has created where we do counts on our slide. We put 1 drop on a slide, and it is very scientific, and we do counts on this slide of bacteria, fungi, nematodes, amoebas, flagellates, and bad guys. And we plug these numbers in, and give all the formulas are there to give us our fungi bacteria ratio. This tells you the health of your soils. I don't really want to go retail. And if anything, I want to train women how to do it, and then do it in our microbe tienda, right? And because I believe that whole foods are medicines, and we've lost the art. So I'm just going to do a quick scan here and see if, the fun things that we see inside. I can see a nematode. There we go. Okay, so here is an amoeba. This is one of the good guys. This is what we call a testate amoeba. There's another amoeba in the center there. These little guys here are the bacterias. Black dots. So, these are all little bacterias going around. These are good guy bacterias because they're nice and round. Bad guy bacterias look like corkscrews, or they swim like a snake. Good guys, and the good guys like to get together too. So you can have 1, or you can have 2 or 3, and then or they could be rods, and they all connect. When you get a whole bunch of connected, it's called lactobacillus rather than a bacillus, which is what we use. It's really good for the human being. Used to ferment milks and sauerkrauts, etc. I see the bacteria in people's blood too when I do blood analysis. But we have to change our mindsets. Bacteria are actually, each one of us is only 5% human DNA.
95% bacterial DNA. 9%. 95% bacterial DNA. Ah. We have to stop being afraid of germs. We have to stop sterilizing and trying to kill them and being at war with them. Yeah, you yeah. know? Yeah, this is really amoeba rich. Here's a spore right here. You can see. Focus An into it. amoeba spore? No, this will be a fungal spore. Okay. There's some good guy. Here's some good guy. It's not a very good sample to show you, but there's some good guy. Let me find another one because we don't need to know species or we don't need to name bacteria or fungi. There are characteristics that make it good or bad. And that's all we need to know in the soil science. Is this a good guy or is it a bad guy? This is an amoeba who's propagating, making babies inside. This is a pollen. Smallest bacteria, closest to it. So there's one here, one here. I usually take the finger off my pointer because it's about the same size, and we count the diameter. So I'm going to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the diameter is 7. Anything over 2.5 is a good guy. Yeah. Anything under 2.5 are called oomycetes, and they're bad guys. So that would be a pathogenic fungi, such as what's that called? The powdery mildew. Okay. Right? That would show up as all these little tiny strands under the microscope. So we know this is a good guy. And what we basically do is we do counts. We have a way of looking at the slide, dividing it up, and we count things and put them into an app. I think I have my app open. So, data entry, main assessments. So we do readings. And we do readings, we put them into the app when we do our counts. And then this is from the school. It calculates everything for us after we've done all of our counts and gives us a report that tells us everything we have. Now we know we have minimum requirements for the BioComplete compost, which I'm constantly looking at all the time. Okay, so 135 bacteria per gram, 135 measurements of fungi per gram. La identidad sí importa. Reflexiones para volver a nuestro ser. Tupac Sonjo Inca. Vivimos días oscuros, pero paradójicamente, resultado de los destellos de la llamada Cuarta Revolución Industrial, que está cambiando aceleradamente todo el paradigma civilizatorio occidental de más de 2000 años de historia y poniendo en jaque a su misma cultura que les permitió llegar a este punto. Es por eso que un sector de los intelectuales y grupos libertarios desde el mismo Occidente están batallando contra la tiranía que crearon. Entre tanto, nosotros, los descendientes del Tahuantinsuyo, seguimos sin ver nuestro propio camino. En este contexto desesperanzador, los dueños del poder global que decidieron que las identidades naturales desaparezcan o diluyan dentro de máscaras folclóricas indigenistas que pongan en valor su potencial de mercancía para el turismo con la ilusión de ser tomados en cuenta, lo imponen como parte de la implementación inminente del transhumanismo que pretende llevar de las narices a todo el mundo hacia la esclavitud tecnocrática muchísimo más perversa
que todas las formas de esclavitud que haya conocido la historia humana. Sí, sé que no le da crédito a lo que está leyendo, pero no le pido que crea, solo que ejercite su capacidad de pensamiento y análisis y eche un vistazo a lo que se mueve tras los juegos artificiales. ¿Por qué quieren erradicar toda identidad natural? Resulta que a los tecnócratas que conducen este proceso colonialista planetario les parece que su poderío económico, político, militar, religioso y tecnológico les es suficiente argumento para tomar decisiones de orden supremo sobre la humanidad en su conjunto y sobre el planeta entero. Es decir, quieren decidir cómo moldear la vida misma y por supuesto a todos los seres humanos, pero este propósito, claramente expresado en la Agenda 2030 de la ONU, tiene el mayor escollo para su concretización en las identidades naturales, sean estas nacionales, regionales, comunales, familiares, individuales e incluso de su propia cultura, lo que incluye su identidad sexual y su más explícita identidad de condición humana. El transhumanismo que pretenden estos tecnócratas requiere para su exitosa implementación la abolición de toda forma de identidad natural, pues esta es la que nos da personalidad y capacidad de emprendimiento autónomo como seres humanos. Sin identidad natural, somos vulnerables ante toda forma de manipulación y perversiones, por lo que estaríamos condenados a aceptar con beneplácito todo poder corporativo externo, por tiránico que sea, a cambio de ofrecernos seguridad, o más precisamente, ilusión de seguridad. Hasta el siglo pasado, la identidad natural de los hijos y herederos de la civilización tahuantinsuiana había sido escondida o sometida a la clandestinidad gracias a la política criolla de izquierda y de derecha que soñaban con estructurar un Estado nacional que nunca nació, pero esto no fue suficiente para el poder colonialista, temerosos de que nuestra memoria ancestral nos devuelva a la vida nuestras identidades naturales nacionales y con ello nuestra capacidad de emprendimiento autónomo, fueron implementando un sistemático y sostenido proceso de aculturación primero y luego de deconstrucción cultural, de manera que nuestra memoria fuese vaciada de toda experiencia vital de coexistencia en armonía social. Ahora, en este milenio en el que el transhumanismo ya no es considerado una opción, sino obligación, ya que están ejerciendo una gobernanza mundial de facto, toda identidad natural es un obstáculo en sus planes, de modo que se han lanzado a desaparecerlas a toda costa y aceleradamente. En el sueño transhumanista, la identidad nacional es una traba, la identidad familiar es una traba, la identidad cultural es una traba, la identidad sexual es una traba, la identidad humana es una traba. Necesitan removerlas de nuestra mente y práctica cotidiana para abrir paso a la revolución posthumana. Una sociedad en la que se fusione la máquina con el ser humano es una sociedad enteramente programada por patéticos imitadores de dioses y siendo así necesitan eliminar toda identidad natural para que los programadores puedan asignar identidades de todo tipo a su antojo y conveniencia para todas sus criaturas y creaciones transhumanas. La moda trans, que promueve a transgéneros y a los transgénicos, abarca una gama muy amplia de alteraciones del curso natural de la vida que van desde una semilla de maíz hasta la fabricación de seres humanos al antojo de sus científicos Frankenstein de la ingeniería genética, y para implementar todo este proceso a escala social, lo que se requiere es el asesinato de la identidad natural. Jugar a ser dioses es evidentemente la patología más peligrosa que alcanza el nivel de pandemia dentro de la élite corporativa psicopática que está implementando este juego de alto riesgo, pero lo hacen porque sencillamente trabajaron muchos años hasta lograr el control mental de la mayoría de la humanidad y por el momento ya lo tienen. Con este logro se creen con suficiente poder para implementar aceleradamente los siguientes pasos para lograr su poder divino. Es por eso no les importa hablar públicamente de sus planes y agendas, no les importa mentir sin cesar y sin límites,
No les importa asesinar, descuartizar, desaparecer personas ante la mirada atónita de la población. No les importa practicar sus perversiones sin esconderse. Han llegado a un nivel de soberbia y desenfado, pero esta misma exagerada fe en el poder que detentan terminará siendo su talón de Aquiles. Tenemos identidad natural dentro de nuestro ser, y eso es poder. Es decir, no importa qué tan siniestros y aparentemente poderosos sean los tiranos del colonialismo global, las fuerzas humanas con identidad natural y certeza de dicha condición tienen un potencial de fuerza capaz de acometer verdaderas transformaciones revolucionarias, y por eso la élite mundial está actuando desesperadamente, cometiendo serios errores que la llevarán a su perdición. Remover la identidad no es como remover un lunar, tampoco se logra removiendo los genitales, y mucho menos es posible taladrando el cerebro. La ciencia mercenaria y pretenciosa al servicio del poder cree que la cirugía puede servirle también para quitar identidad, pero eso es un sueño perverso, sin posibilidades de éxito. Muy dentro nuestro, en la sangre que corre por nuestras venas y en los genes ancestrales que nos ayudaron a sobrevivir estos 5 siglos de oscuridad colonialista, está latente nuestra memoria fundamental, con recuerdos de miles de años en los que nuestros ancestros lograron construir una civilización extraordinariamente armoniosa en todo el continente, de la mano con los hermanos del norte, y nos legaron esas experiencias vitales alojadas ahora en nuestro propio ADN y en nuestras propias costumbres ancestrales que practicamos en silencio. Hoy es imprescindible abandonar el silencio, salir de las catacumbas en las que nos arrojaron los criollos colonialistas que imponen su control inquisidor sobre nuestros propios pensamientos, nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestros idiomas y formas de expresión, sobre nuestra identidad, nuestra historia y formas de vida, las que ellos, los criollos realistas, se encargaron de interpretar, obligándonos a consumir su hispanismo y latinismo como versión de nuestra cultura. Pim Kashanchik, nuestra identidad, no puede asignárnosla a nadie, porque esta es naturalmente nuestra, viene de lo más profundo de nuestro ser ancestral enraizado en nuestra Pachamama y nuestra colectividad en la que convivimos en respeto y armonía. Por eso nos han arrebatado la memoria, porque sin memoria no habrá identidad ancestral. Ya no podemos seguir diciendo amén a todas sus prepotencias y arbitrariedades. No podemos seguir creyendo su postura racista, abierta o solapada, que nos susurra al oído que somos inferiores y que solo ellos pueden proyectar un futuro para nosotros. ¿Cómo es posible que no podamos entender que aún con la teatralización de una falsa independencia el 28 de julio de 1821, vivimos bajo el yugo del mismo crimen organizado colonialista de hace 500 años que nos gobierna y decide lo que debemos pensar y cómo debemos vivir? Es un hecho irrefutable que fabricaron un país y un Estado por decreto y con ello piensan que construyen una nación, privándonos del legítimo derecho a nuestra identidad ancestral del Tahuantinsuyo y las milenarias naciones que entretejió en su proceso histórico continental. Con razón, el lúcido Hildebrand dice: estamos locos y no tenemos remedio. El camino está delante de nuestros ojos, solo hay que caminarlo. En estas páginas hemos insistido permanentemente de que ya es tiempo del nuevo Pachacuti, que el anuncio de nuestros abuelos sobre el Incarí o caminar del Inca se está moviendo en este tiempo, y no según se cuenta en los libros académicos, sino en las tradiciones orales y de costumbres ancestrales de las comunidades a lo largo y ancho del Tahuantinsuyo, desde Pasto hasta el río Maule, desde las islas Rapa Nui hasta el corazón del Amazonas. Solo hay que poner atención a lo importante, lo dual biológico-espiritual de nuestro ser, y desechar los cuentos de hadas de Occidente, que a estas alturas se cae a pedazos por obra del monstruo que ellos mismos crearon, la élite corporativa global y su tecnocracia transhumanista. El caminar del Inca o Incarí
Es un reencuentro con nuestra identidad multinacional en el tejido del Tahuantinsuyo, a partir de la identidad nacional propia de cada quien, que de forma natural nos pone en acción para la restauración del modo de vida ancestral armónico que nos legaran nuestros abuelos. Quienes hacen discursos afirmando que el Pachacuti lleva al camino de la lucha política por el poder del Estado, están mintiendo para aprovechar el despertar de nuestros pueblos y tendernos una nueva celada. Nos quieren como carne de cañón para que tomen el poder del Estado y luego seguir esclavizándonos. El Estado criollo es el preciado mastín al servicio del poder corporativo global. Esa es su naturaleza y por eso todos los gobiernos le sirven al unísono cuando el patrón lo requiere. Tomar el poder del Estado no es solución para los pueblos tahuantinsuyanos, solo es un cuento de hadas que los criollos, en todas sus vertientes políticas de izquierda, derecha o centro, nos quieren hacer creer. El camino del Inca, y los incas del siglo XXI lo vienen emprendiendo, es el camino de la siembra y la restauración. Sembramos y restauramos en lo más íntimo de nuestros espíritus los principios fundamentales de vida: Amajeya, Amayuya, Amasúa, Amaauca, no ser ocioso, no ser mentiroso, no ser ladrón, no ser agresor, y los derechos naturales de respeto recíproco para la convivencia armónica: Jupu, Aini, Minca, Mita. Devolver, compartir, dar a quien lo requiera, cooperar. Sembramos sin olvidar nuestras ceremonias de agradecimiento a la Pachamama porque estamos seguros de su protección y no hacemos rituales comerciales para espectáculos, ni pretendemos poder sobre la vida de ningún ser humano, porque ser conscientemente inca significa recuperar nuestro propio poder, y cuando eso se logra, podemos emprender cualquier proyecto fructificador de la vida individual y colectivamente. América Latina o Abya Náhuac criolla. En la mitad del siglo XX, nadie cuerdo hubiera creído que la Unión de Repúblicas Socialistas volvería a llamarse Rusia. Nuestro continente fue llamado América por decreto colonial. A partir de la invasión en 1492, los europeos han tratado de distorsionar y borrar nuestra memoria histórica ancestral. Al milenario Anáhuac le llamaron las Indias y a sus habitantes indios. Posteriormente, el nombre de América apareció en honor a Américo Vespucio, y así el invasor colonizador negó el nombre milenario y su ancestral civilización. En la actualidad, en la parte sur del continente, las personas descolonizadas están llamando al continente Abya Yala, que en lengua cuna significa tierra en plena madurez. El líder aymara, Takir Mamani, afirma: colocar nombres foráneos a nuestras villas, ciudades y continente es equivalente a someter nuestra identidad a la voluntad de nuestros invasores y sus herederos. Nosotros, en el norte, en la lengua franca, el náhuatl, usada por todos los pueblos ancestrales, le llamamos Anáhuac. Por tanto, en una actitud de dignidad y una acción soberana, hemos llamado al continente de nuestros viejos abuelos Abya Náhuac, usando parte de los dos términos para formar un tercero que nos identifique y nos unifique. En los primeros 3 siglos de la invasión de la corona española, quienes disponían de todo el poder
fueron los españoles peninsulares generalmente enviados por España para gobernar y administrar la explotación y la extracción de riquezas. Los hijos de los españoles nacidos en el continente Abyanáhuac se les llamó criollos y eran españoles de segunda en el ejercicio del poder político, religioso y militar, lo cual creó un resentimiento, envidia y frustración entre los criollos. En 1810, un cura criollo, al saberse descubierto en sus intrigas subversivas en contra de los gachupines, convocó a los pueblos anahuacas a luchar por su causa en contra de los gachupines, prometiéndoles la anhelada libertad. En el grito de dolores dijo: «Es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España». Así comenzó la lucha fratricida de 11 años entre invasores con la ayuda de los pueblos anahuacas. Posteriormente entraron a la lucha los mestizos como José María Morelos y Vicente Guerrero, hasta llegar a un acuerdo y hacer la paz para fundar un país entre criollos y gachupines en el que quedaron excluidos y traicionados los anahuacas. En 1828, cual es su costumbre, los criollos traicionaron a los gachupines y los expulsaron de su país. Vendrán 2 siglos de luchas fratricidas entre criollos en medio de invasiones extranjeras y la pérdida de más de la mitad del territorio heredado de la colonia. A mediados del siglo XIX, Napoleón III se le ocurrió recuperar las colonias iberoamericanas que había perdido España y se inventó el concepto de América Latina. Esta supuesta latinidad, según él, le permitía moral y legalmente a Francia hacer suyos los territorios perdidos por España. Un anahuaca zapoteco le enseñó que no era posible, pero se quedó el concepto colonizador de la supuesta latinidad de los descubiertos e invadidos. Sin embargo, Estados Unidos, a principios del siglo XX, inició la puesta en práctica de la doctrina Monroe, América para los americanos, y estos dejaron de ser yanquis para convertirse en americanos. Actualmente, en todo el planeta, se le llama a Estados Unidos América y a sus ciudadanos les dicen americanos. Como los invadidos y explotados ya no podemos ser americanos, ahora somos latinoamericanos, hispanos y hasta sudacas, porque para los vecinos América es desde el río Bravo hacia el norte y para el sur es Latinoamérica. Es decir, una América anglosajona y una América hispana. Esto según los neocolonizadores. La gente mansa, dócil y colonizada lo acepta sumisamente. Nosotros los resistentes, los indignados y los insurgentes culturales proponemos, en un acto de justa y digna rebeldía descolonizada, llamar al territorio de los anglos la Abyanáhuac inglesa y a la otra parte del continente la Abyanáhuac criolla, porque los que tienen el poder económico, político, educativo, cultural, religioso y de comunicación son los criollos. Abyanáhuac criolla es más justo y exacto que América Latina. Así que, si los países al sur del río Bravo son subdesarrollados
explotados por naciones y empresas transnacionales, es porque las élites criollas son ineptas, corruptas y traidoras a sus naciones. Los criollos jamás han amado a los pueblos invadidos, jamás han luchado por una independencia económica, ideológica y cultural. Eso iría contra sus intereses históricos y económicos. Mediocremente mantienen a sus países como botín neocolonial. Alquilan barato a sus pueblos en un neoesclavismo y rematan sus recursos naturales para la depredación salvaje, llevándose las ganancias a sus madres patrias. Operan con una mentalidad rentista, alpargatera, despreciando a los pueblos y territorios que les han dado asilo y riqueza. Educayotl, AC. Imaynalla kachkankichik kuyasqay ñañay turay maqta sipaskuna allin hamuykachun hankunapaq yaykukamuychik asuykamuychik kay rimanakuqkunaman kananchisi rimarisunchik kay yaku mamanchikmanta hasta wanja chaninta yachapakuspa waqay chananchikpaq imarayku kay yachaykunata mastarichinanchikpaq asuykamuychik Yakunchikqa yakumamanchikmi. Yakumamanchikaspaqa ñuqanchikpas kikinchik yakun kachkanchik. Chaytaqa sumaqtan tantiakuna. Imaynamansi kay kawsayninchikpi ruwana yakuta amachaykuna, kawsayninchikta amachaykuna sumaqta, usispa yakutaqa rimaykunki tukuy sunquwan yakuchapas chaskinqam kay rimariniykita. Yakuqa hampisunkimanmi. Llapa ima kawsay kay pachapiqa yakullam kachkan. Chayraykum ñuqanchikqa yakuta raymichinchik. Ñuqanchikqa yachachkanchikmi chaytaqa waranja watakunaña. Manam ñahallamantachu. Kunanqa hawa llaqta runakuna rikumuchkan allintaña yakumamanchik kawsayninta. Es poco lo que podría agregar sobre el agua, acerca de lo que ya ustedes conocen. Sin embargo, deberíamos reflexionar en profundidad lo que significa el agua para nosotros, la visión que tenemos del agua, porque si es que la vemos como nuestra madre, vamos a entender que nosotros mismos somos agua, como hijos de ella somos agua. Y entender eso es fundamental para poder comportarnos en la vida, relacionándonos con el agua, con cariño, cuidándola, protegiéndola, de la misma manera como nos cuidamos y nos protegemos. Esta es una actitud que nuestros padres y abuelos la han practicado desde milenios. Nosotros sabíamos esta condición de nuestra Yakumama desde hace muchísimo tiempo y me agrada saber que hay personas en este tiempo de otros pueblos que se están acercando a la comprensión de lo que es el agua a partir de sus propios métodos, ¿no? Que nuestros abuelos saben el agua como la sangre de la Pachamama, que está en su cuerpo, recorre a través de sus venas, ¿no? En un ojo de agua, que nos lleva nuevamente a las venas de la Pachamama. Entonces, efectivamente, el agua es la sangre de nuestra Pachamama y al mismo tiempo la vemos como la Yakumama misma. Hay ocasiones en que nosotros visualizamos a la Pachamama como, digamos, como la tierra, como el entorno territorial, medioambiental, ¿no?
pero donde predomina la tierra. Pero, por ejemplo, en el lado de las naciones amazónicas se la visualiza principalmente como Yacumama. Estamos hablando de la misma persona, solo que en cada ambiente se presenta, se manifiesta de una manera líquida o no líquida, porque no olviden que incluso el suelo contiene agua sin la cual se convierte en polvo desértico, en conflicto con la vida en esas condiciones. O sea, para que el suelo sea tierra, tiene que tener agua. El aire tiene agua, las nubes, el viento, todo ser vivo tiene agua. Entonces, entendiendo que el agua es la vida misma, nos toca ya no solamente hacer una constatación nuevamente de lo que nos enseñaron nuestros abuelos, sino nos toca ya pensar por qué hemos llegado a este punto en que el agua se vende, se contamina, se intoxica, se ensucia. Es un punto realmente suicida, ¿no? Pero estamos en ese punto, entonces, como pueblos ancestrales, estamos tratando de recuperar tradiciones de los abuelos para sembrar agua y todo eso, pero antes debiéramos pensar en cómo limpiar el agua de todo lo que hemos ensuciado, ¿no? Y cada uno ensucia de acuerdo a su propia responsabilidad. Nosotros, por no mantener limpios nuestros arroyos, nuestros puquios, nuestros manantiales, nuestras quebradas, y las grandes corporaciones por matar a la humanidad intoxicando y apropiándose el agua. O sea, cada uno tiene su propia responsabilidad y tiene que asumir. Entonces, esa es la primera reflexión que quería hacer, ¿no? La visión del agua es la visión de nuestra propia vida. La defensa de nuestra propia vida conlleva necesariamente la defensa y protección del agua. ¿No? ¿Qué es el Yakurraimi? Es el proceso en el cual se agradece al agua. Entonces, había esa relación con él. Mientras que ahora, ¿qué hacemos? Se contamina el agua, en Machu Picchu. Hay fechas en las cuales que hay más desagüe que río, ¿no? Cuando es en la época de sequía. Entonces, bueno, es una pena como nuestro río de alguna manera se ve afectado por la misma humanidad, en realidad, la misma humanidad que no se da cuenta, pero también se puede recuperar, ¿no? Esa es como una visión general. Recuerdo un caso en Corea o China, no recuerdo, había un río que estaba como el río Rima, completamente sucio, todo lo demás, y llegaron a recuperarlo. Ahora hay peces, pueden pasear por el río, pero ya ellos no contaminan para nada. Y como mencionaste, nuestros ancestros tenían este cuidado sin tener ciencia como la que tenemos ahora ya. Veían ahí el cuidado y el respeto, sobre todo al agua. Y también la importancia de la distribución, porque si bien es cierto, hay pueblitos que son en partes bastante subidas, y cómo llevar el agua ahí. Y tenían un mecanismo tan, que hasta hoy en día no se entiende, tan avanzado, de poder llevar a través de canales y todo. Para mí es sorprendente. Mi pueblito se llama Maucayajta, de donde venimos nosotros, y está en una subida. Y para sorpresa, mis hermanos, porque ellos han vivido allá más años que yo, estaban escarbando la tierra para el sembrío en el patio de la casa. Hicieron una excavación profunda donde se encontraron con un canal. Pero el canal era construido por piedras tan perfectamente que si lo sacabas, por debajo pasaba agua. O sea, por dentro del canal pasaba agua, pero nada lo obstruía el paso del agua. Y ellos lo que hicieron es, por respeto, no tocaron, no abrieron, simplemente lo volvieron a enterrar. Pero lo que no se sabe es hasta dónde llega el canal. Ellos me dicen, si hubiésemos sacado una piedra de ese canal, ya el agua se iba a contaminar. El agua estaba pasando, se escuchaba el agua, ¿no? Entonces, a mí también me sorprende, más allá también del respeto, también la manera del uso y la distribución que tenían nuestros ancestros de este elemento tan importante que es y será siempre, porque es necesario y necesitamos para poder subsistir, ¿verdad? Pachapi, mama taitanchik, tawan hari que son manta wahaychanko, paikuna allinta yachapakunku yakuja kawsaymi. Muyurajninchikta hawariptinchikja yakuwanmi yapa ima kawsaypas wiñan, yakutataq lliw animalninchikunapas de que yakuwan kawsanku,
chaynallatak ñuqanchikpas. Anchayraykum ñañay turay ñuqanchik kay yaku raymi u yaku pachamamanchik imaynata moqaycharqaku anchayta puntaman puririchinanchik. Ñawpaqman astawanja yachapakuspa, qatipakuspa, chaynallataq sunqumantaya puririchisunchik. Pachamamanchikta sapa puncha yuyarikpa mana chayqa rimayllachu kuyanam kachkan, wayllunam kachkan, amachaykunam kachkan, sapa puncha mana miki qunqanachu. Pachamamanchikqa yawarninwanmi uywawachkanchik. Imaynamansi yawarninchiktaqa usuchichu manaya. Sichus usuchisun wañukusunmiki. Manamiki runaqa chayta allita hamutakunchu. Wañuypaqmi kay yaku hanrachayqa kachkan. Manam hasilla hawanapaqchu. Sasam kachkan. Chaymi chkani Pachamamanchikmanmi kutirina. Mana chayqa man kawsay aypasunkichu. Imaynamansi Pachamamanchikta raymichispa hinallataq wañuchisun. Manchaqa takiawanchu umaypi. Cimentoqa wañuymi. Mayninta yaku purimuchkan, llapa ima kawsakuqtam kawsachichkan. Uywachkan. Sichu cementuta churarunki, wañuymi hamunqa. Chaypiqa. Man kawsay hamunmachu. Ima yakuwanman. Chaypi miki rikuchkanchik imaynaman yakutaqa pusamuna sumaqta. Maymantapas. Tayta maman chayta ruwara imanaqta ñuqanchik atichwanchu. Yapachiki yachapakusunchik imana sumaq. Kawsayta apamusun, llamkasunchiki, llamkakusun kuska. Sumaqta yaku pusanapaq. Maymanpapas, hanayman, urayman, maymanpas. Chay llapapi kawsakuqman chayananpaq. Manamiki yakutaqa rantichwanchu. Sichu ñuqanchik yakuta rantishkanchik, manamiki mamanchiktaqa raymichishkanchikchu. Imaynamansi mamaykipa yawarninta rantikuq. Kikin yawarnikita rantikuq. Bueno, dentro de todas estas reflexiones que estaba haciendo sobre la Pachamama y la sangre que corre por sus venas, que es el agua de la cual nosotros somos enteramente, hace falta reflexionar sobre muchos conceptos modernos de que cómo se debe tratar al agua, si hay que hacer represas o canalizarla con cemento. Luego que generalmente esos signos de progreso en realidad matan la vida, porque toda esa vida que crece en los bordes de las sequías, incluso cuando están canalizadas sobre tierra pura, están dando vida a un sinnúmero de plantas y animales que dependen de eso. Y en el momento que lo vas a poner encementado el canal, ya les has quitado la vida. Entonces, en el otro extremo, los grandes megaproyectos de irrigación y de hidroeléctricas traen un sinnúmero de problemas y a la larga es una bomba de tiempo. Que a veces pensando en el desarrollo nosotros no tomamos en cuenta de hacia dónde estamos yendo y no vemos si vamos hacia la vida o nos vamos a la extinción, ¿no? En las conglomeraciones de las grandes ciudades no les veo que están caminando a la vida, ¿no? Por eso repetidamente lo digo, tenemos que volver a la tierra, a nuestra madre. Ya no es una cuestión de deseo, sino es una necesidad vital. Y en el momento que volvemos a nuestra madre tierra, al regazo de nuestra madre tierra, tendremos que volver a aprender muchas cosas que hemos dejado al abandono, que ya ustedes le han comentado, lo que antes nos enseñaban los abuelos. A mí me impactó mucho después que regresé de muchos años a mi tierra. Yo era el único que caminaba para ir, porque todo el mundo se iba en micro, ¿no? Paga un sol y te vas a ir en micro, que vas a estar caminando como un loco por ahí así.
pero no se trata de ser loco, sino de algo tan simple como caminar, sentir tu tierra y todo, tu memoria, todo, ¿no? En el camino ya yo iba viendo que todos los arroyos estaban llenos de latas, plásticos, todo, en todo el camino, ¿no? Y cuando llego, lo primero que encuentro a la entrada de la comunidad es un basurero, ¿no? O sea, un lugar donde habían acumulado basura y plásticos y todo, ¿no? Entonces llego a mi casa, que ya también era solamente ruinas y memorias, y decía, nosotros nunca hemos tenido basurero, nunca pasó un carro de la basura, ni nadie vino a recoger basura, nunca hubo basura. ¿Cómo es posible? Nunca hubo basura, ¿no? Pelaba las papas, las habas para la cocina y se iba para el manjar del chancho, ¿cierto? El polvo se iba de vuelta a la tierra a su lugar y no teníamos plástico, porque hasta cuando íbamos a comprar te daban en un papelito que lo amarraban con la mano y le hacían una torcedura y le daban la vuelta y ya está. Ese era tu paquete, un papel. Y el papel terminaba en el fuego, a prender la tulpa y ya está. Entonces, ¿de dónde sacabas? No había basura en realidad. Cambió el patrón de la cultura, ¿no? Y pensándolo bien con el tiempo, pues era lo más sabio para poder vivir en armonía con la Pachamama, ¿no? Entonces, todas esas reflexiones me vienen a propósito cuando pienso en el agua como la sangre de la Pachamama, ¿no? Entonces, creo que su defensa pasa por la defensa de nosotros mismos, ¿no? El cuidado de nuestro Pachamama, su sangre, nosotros, nuestra sangre, nuestra salud. Hay una relación así de interdependencia, ¿no? Cuidamos a mamá, nos cuidamos nosotros, mamá nos cuida, las cuidamos ella, pero también tenemos que tomar responsabilidad sobre el cuidado. O sea, aparte de que hagamos todo lo posible para tener una actitud diferente frente al agua, no se trata de lavar de la conciencia y decir, bueno, ahora no voy a gastar 20 litros al bañarme, sino solamente 11 litros, porque voy a cuidar al agua y ya estoy feliz, ya soy un cuidador del agua. Yo creo que es algo que va mucho más allá de eso, ¿no? Es más integral, más completo. Y esa es la reflexión que quería compartir con ustedes, ¿no? Que se reducen dos cosas, ¿no? El cuidado del agua es el cuidado de nuestra vida, nuestra madre, y tengo la certeza de que nos está planteando la necesidad de volver al campo. Llegué a comentar en una investigación que están haciendo unos químicos respecto a una comunidad en Yauyos, cómo hay un sistema inca o pre-inca donde el agua va de diferentes, ¿no? O sea, va de una zona a otra zona como filtración natural, donde esa agua que sale con arsénico la han llevado al análisis de laboratorio, que tienen metales pesados altísimos, mientras que la última parte donde ya tienen como un tipo cañito, creo que inclusive lo habían hecho, ¿no? Donde recibían el agua, los metales estaban bajos, o sea, ya no tenían concentraciones altas de metales, entonces ni siquiera ahora hay una tecnología donde tú puedes filtrar el tema de los metales pesados, o sea, no hay un sistema. Y sin embargo, existe eso y dicen, ¿qué hay acá en la Tierra? ¿De qué depende? ¿Cómo? Están haciendo mil investigaciones. O sea, el agua y la Pachamama, ¿qué tal relación? O sea, no porque se nos ocurre, se dice, es la sangre de la Pachamama, el agua. Igual el río, ¿no? El río es un sistema vivo, se supone que el río, si tú le pones cemento, ya, o sea, es todo un tema de filtración, es todo un tema, es todo un sistema vivo, entonces hay muchas cosas ahí. De mi pueblito, cuando después de tiempo fui así a verlo, todo estaba canalizado. Yo recuerdo que todo pues era una sequía, donde habían sistemas vivos, como dice, ¿no? Plantitas, arbolitos, todo, hasta frutos, productos. Pero ahora obviamente por optimizar el agua lo han canalizado, sin embargo ha perdido esa esencia. Inclusive ahí iban a lavar, como dice Adriana, ¿no? Se iba a lavar todo, pero ahora no sé, ya cada uno tiene... Se supone que es evolución, pero debería haber esa evolución en sincronía con el medio ambiente. Entonces, eso nos falta. Entonces,
tenemos que seguir analizando de la mano con la ciencia, con la investigación, pero es investigación más de la mano con el tema ambiental, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho por hacer, pero al menos que nos demos cuenta y empecemos con nosotros es bastante. Como Bueno. decías, el respeto, cuán importante es del agua, ¿verdad? Es trabajar en sincronía con lo que existe hoy en día. Hoy en día, pues, hay tantas cosas que favorecen, si bien es cierto, a nuestro modo de vivir con la tecnología y la ciencia. Sin embargo, no podemos dejar de lado lo que es la importancia de respetar el agua siguiendo nuestros conocimientos ancestrales. Esto nos llama el retorno al campo. Esa parte me chocó bastante. me pareció muy importante y es algo que todavía nosotros nos cuesta porque ya estamos acostumbrados a la vida citadina de alguna manera. Y sin embargo, nuestros padres, no sé si les ha pasado a ustedes, mi abuela cuando venía acá a visitarnos, ella no aguantaba una semana. Van a poner en Kai Manch para generar. Kuti kunaimi. Walpachay kunam kachkan, chakraymi hawanay kachkan, kaymi ruranay kachkan, y matan kaypi, wichharayachkani yajachay, na pajaruchakuna jaula pijina, mano kaypi kaydomnanicho. Uksimana chayam kaypay kaygo, chamata kutikuqñam, aguantay puqchuqa, wakpijay, campo pinkachkani. Nispaneki, chayman chaynam hinan kunampas, uksimana ñam chikikaykun, uksimana iskay simana ñam tayta mamay psiripukun, kutikunku chakrankuta. Kunami kachkanku ayakuchupi hinatin futun tamanday kamuan chay chakrapi chakrapatampi mikuchkanku. Hawaykuspaymi ñuqapa ya wahapakunis wapan kutikuy manini ñuqapas, pero manamriki fácillacho sasaniraqmi, ashkaraqmi ruraynanchik kay yakunchikwan wakpi natural wan kawsayqa completamente diferente mriki. Pero arinmi kanmi chay munayni ñuqapapas. Chayllata mikuyta munarani. Ancha kusikuywanmi Juan yuyarigrachiwan nisqanmanpas hina imaynam ñawpaqa warma kapti yarqa patakuna sumaq riki waytallaña verde patallaña yarqa chaynallataq kanan kutirispaqa ima llakiwanmi hawani, no? Kay yarqa riki yarqata apachkanku kay cementowan lliwru aruspanku. Astawanja wañuchichkanchikmi vidanchikta mana allinta waqaychaspa, mana allinta respetaspanchik riki kay yaku mamanchikta. Aria pues ñuqanchikpas sunqumanta astawanja yachapakusunchik, hinaspanchik astawanja hayasunchik ñaña turinchikunata astawanja riki asuykamunanpaq hinaspa paykunamanpas riki mas tarisun kay sumaq yachaykunata yachapakusqanchikta. Sé que para cada proyecto que tú haces, eso lo digo por experiencia propia, cada proyecto o actividad que se hace en los diferentes países, sobre todo en los desarrollados, esto debe ser mucho más avanzado, deberían tener un instrumento de gestión ambiental, que es como que le dice cómo va a impactar las actividades que tú realices con el medio ambiente. ¿Cómo va a ser el impacto positivo, negativo? Se hace una matriz ambiental, todo lo demás, si hay derrames, un plan de contingencia, pero casi todo me doy cuenta que queda en la teoría. O sea, muchas veces sí se aplica un porcentaje, ¿no? Pero no como debería ser. Entonces, y algunos los hacen por cumplir, hay algunas empresas que sí son responsables que he visto, ¿no? Pero hay como ese tipo de casos donde ya esto ya sobrepasa, pues, ¿no? Del cuidado. Sin embargo, como digo, de hecho, esas cosas lo vemos y de alguna manera ver algo que desde nuestro lado se pueda ir viendo, motivando para el cambio, ¿no? Si nosotros cambiamos, hacemos que un pedacito del mundo cambie y así sucesivamente. No podemos cambiar todo el mundo, pero al menos sabemos que hemos empezado. Así que, gracias a ti. Wamaninchikpi, amarunchikpi, amaruñataqmi kachkan Pachamamanchik, kay llaqtanchik tiyasqanpi
Pachamamanchikmi Amaru sutiu. Chay Amaru Pachamiki kachkan llapa orjokuna. Waranja orjokuna kachkan lliw. Amaru wasampi. Chayraykum yakumamanchikqa purimun Amarunchikpi wamaninchikmi. Chay wamaninchiksi kachkan yakuwan uywakuq. Ayllunchiktam wamaninchikqa uywan kikin yawarchawan, yaku yawarchawan. Ñuqanchikmi sutichinchik wamani, apu wamani nispa. Llapa ayllun wamanin kikinkunapa kachkan. Hatun wamanipis kachkan, wakin ayllukuna kuskachakuspa uywakunankupaq. Wamani kuskachakuspan kachkan Amarupa wasan, kaypipas maypipas puriq. Chayta nispami uyarichkani Pachamamanchikqa Amarupim kachkan, Amarunchikpas wamaninchikpim kachkan. Chay wamaninchikmi Sirenapi kachkan. Sirenañataqmi ayanchakuq kasqa Amarunchikmanta. Sirenam kachkan Amarunchikpa ayan. Chayraykum danzaqkunapas rimarin sirena ayawan. Wamani sirena ayanwanmi paykunaqa rimaykukun. Chay rimaykukuspan paykunaqa sumas aswan allinta danzaq kasqa, pataraq kasqa, aswan allinta. Wamaninchikta tapukuspa, rimaykukuspa, chaninchaykuspa. Chayraykum sumaq kachkan danzaqkunaqa mallaqa manam allinchatachu tusukunman. Lo que quería explicarles a partir de la visualización del video es de que la Pachamama es el ser vivo, nuestra madre, que contiene a la serpiente sagrada o Amaru. La serpiente sagrada no es otra cosa que lo que conocemos como cordillera de los Andes, que va de norte a sur, de sur a norte, en todo el continente. Y esa cordillera está integrada por los orjos y las chinas también. Pero los orjos, emparejados con las chinas, protegen a las comunidades. Todas las comunidades tienen su wamani protector en todo lo largo del territorio de la cordillera. Entonces, la Pachamama es Amarupacha cuando estamos hablando de nuestro territorio en todo el continente, porque es la tierra de Amaru, el abrigo de Amaru, el tiempo de Amaru, la tierra de Amaru. Entonces, por eso se dice Amarupacha. Y en Amarupacha están los wamanis. Entonces, Yakumama discurre dentro de las venas de todos ellos y termina a través del wamani, a través de sus venas y de su sangre, en las cascadas, como la que tenemos en la foto. A esa cascada conocemos con el nombre sirena. Cuando decimos sirena estamos hablando el espíritu del wamani, y cuando decimos el espíritu de wamani estamos hablando del espíritu de Amaru, y cuando decimos el espíritu de Amaru estamos hablando del espíritu de la misma Pachamama. Por eso es que cuando se levanta el arco iris, nosotros conocíamos como Amaru Hatarimuchka. El espíritu de Amaru se está levantando. Es una manera de decir cómo el espíritu de Amaru también está en el arco iris. Entonces, eso está graficado en el trozo de video que he compartido, porque ahí está hablando de conversar con el espíritu del wamani
que en ese momento está personificado con la sirena. Y esa conversación con el agua no es un ritual vacío, no es un ritual ficticio. O sea, tiene que haber una conversación espiritual cuando los danzas quieren ser danzas. Por eso ellos se le dice, los católicos decían que tenían pacto con el diablo. En realidad es un pacto porque hay una conversación con el espíritu del Guamani a través de la sirena, con el agua, y físicamente, directamente, hay una conversación que se convierte en pacto en el sentido de que el danzante va a adquirir cualidades extraordinarias en el uso de la danza y también sus músicos en la armonía de su música y también en el poder que puede adquirir en el momento de la danza, en lo que ellos llaman la etapa de patara. ¿En qué consiste la prueba? Es el poder que él ha adquirido en el pacto con el Guamani, a través del cual tú puedes hacer cosas extraordinarias, pero estas sirven al fortalecimiento de la colectividad del Ayllu, para demostrar de que el Ayllu puede acometer lo que se proponga. Por eso es que en las tradiciones ancestrales, los Ayllus juntos han sido capaces de hacer imposibles. Solo basta que miren ustedes todas las huacas habidas y por haber, y siempre la gente dice, increíble cómo han podido hacer eso, ¿no? Han podido porque tienen pacto con su Guamani. Entonces hay una relación de conversación a través de ese pacto con la misma Pachamama, ¿no? Porque es a través de su sangre que se da. Y la memoria de cualquier colectividad y de las civilizaciones y de la vida misma está en el agua. Que Juan Chocñe y su acompañante, que se le llegó a conocer como la Virgen María, lo que hicieron es, recorriendo todas las comunidades de la zona sur actual de Ayacucho, ¿no? Soras, Valle Sondondo, Lucanas, Chilques, Lucanamarca, todas esas zonas, para que se vuelva a hacer la fiesta del agua, de la cual estamos hablando y vamos a hablar, porque tiene totalmente sentido. Nos separaron de la Pachamama, nos separaron de nuestra madre, rompieron nuestra relación con nuestra madre y enfermamos. Y esa es la situación que estamos viviendo. Porque en realidad, si es que somos más fríos, más serenos en mirar el futuro, el desarrollo nos encamina a la muerte. No hay otro fin. Mírelo por donde lo mire. Que el desarrollo quiere desarrollar, explotar la naturaleza, los recursos naturales para crear los artificios que den comodidad. Comodidad que se ha convertido en una enfermedad, porque imagínate a qué punto de comodidad estamos que ahora trabajar significa estar sentado en su casa machucando los deditos. En ese punto estamos, ¿no? Entonces yo no veo que realmente podamos persuadir a los desarrolladores a que puedan cambiar el curso de los acontecimientos. Lo único que pueden cambiar el curso serán las generaciones venideras si somos capaces de transmitir los valores de nuestros ancestros a partir de que podamos practicarlo nosotros mismos. Este conocimiento ancestral de que nuestra madre es vida y que nos ha dado vida, y si es un ser vivo, es una persona con espíritu, con sentimiento, tenemos que tratarla como tal. Si ustedes la tratan al agua con indiferencia o con desprecio, el agua lo va a sentir. Eso es así, porque es una persona. Nuestra Pachamama está recibiendo un mensaje en nuestro propio comportamiento en relación a ella. Efraín, ya te tenemos
en el grupo. Buenas noches. Buenas noches. Ñuqallaymi tardearamuni misichaykunata, huichaykunata, kuchichaykuna aysanaykama rato hora ganaruan. Padre soltero kaypi sasama. Aypacharamunera antes. Tinka llaps yaykuramunera. Respecto al tema de la danza de tijeras, yo desde que tengo uso de razón me decían, ellos son, trabajan con el mal, que no sé qué. Mis papás, mi abuelita, ¿no? Qué fuerte ha sido esa comunicación que han implantado, ¿no? Esa memoria que se ha cambiado en nuestros padres, que les han hecho creer que en realidad tipo sacerdotes, ¿no? Entre comillas, de la tierra, ¿no? El que hace, ¿no? El que tiene la comunicación con ellos, pero que nos haya dejado tan marcado eso y alejarnos, como dice, estamos separados de la Pachamama y ellos en su afán de poder comunicarnos con ellos, regresar a la comunicación con la Pachamama. No es lo que se dice de los danzantes de tijera, en realidad ellos significan mucho más. Estamos tratando de entender y a quien yo veo, pues a un niño, ya le explico a un sobrinito que tengo, le explico, mira, eso significa esto desde una concepción diferente, ¿no? Entonces, para que ya no se quede con esa idea tan de la religión, que supongo en el proceso de la conquista vinieron y nos quisieron separar de nuestra madre tierra y empezaron a verse de esa forma, ¿no? Entonces, cada vez que se tiene este tipo de conversaciones, para mí es muy reconfortante. Mira, hablando de danzante tijera, yo soy aficionado a esta danza. Yo bailé por 2 años, hasta por 3 años. Ya, en realidad sí nos decía que nosotros nos comunicamos con el diablo. Pues no, pertenecemos a ese grupo satánico. La verdad no es un arte que te nace, que te gusta, pues no, y yo empecé a bailar viendo a los grandes maestros que es Amaro y Jarjaria, que andaban, pues, vinieron allá a mi pueblo, a Auripa, en los años 97, 98. Y entonces, viendo eso, cuando ha habido concursos de danzas en mi colegio, pues, ¿acaso no puedo bailar? Desde ahí me gustó bailar. Y me fui a Concepción, por Belcasomán, hacia Concepción a bailar. Pues es un arte, bailar danza de tijera me gustaba bastante. En nuestra danza, decir que es diablo, es bonita su historia, la vestimenta de los danzantes de tijera. La tijera que tienen en la mano es pareja, es hombre y mujer, o le dicen hembra y macho. Esos sonidos también es a esas canciones. Pero lamentablemente, por la ignorancia o por la creencia de la gente, pues nos decía que somos diablos, que nosotros conversamos con el diablo, los que comen sapo. O sea, es una concentración de una persona misma. Hay que estar concentrado. La mente tiene que manejar al cuerpo, no el cuerpo a la mente. Entonces, es bien bonito ese arte. O sea, hacía cosas en una concentración. Cuando te concentras bien, hasta una aguja no entra al cuerpo. Pero cuando estás descuidada, un pinchazo ya te duele, ¿no es cierto? Pero cuando tú te miras, te cortas mirándote, concentrándote, que sabes te estás cortando, sabes que te estás hincando con una aguja, no te duele. Es una concentración, como quien dice, hacia los apus, pero en sí, pues los apus también te ayudan, pero cuando tú te concentras o tienes esa fe, ¿no es cierto? Como quien dice, la fe mueve montañas. Y ese es nuestro arte, es nuestra cultura. Yo con cuántos pastores yo me peleo de diferentes congregaciones, pero no, pues no me dejo pisotear. Eso de danzante de tijera a mí también se me ha quedado bien marcado, pero así profundo. Mis padres decían, no, eso, ellos tienen un pacto con el diablo, es por eso que bailan así y hacen diferentes tipos de movimientos.
Y como decía Efraín, también comen sapo y tantas cosas, ¿no? Y uno, pues cuando es niño se lo cree todo, hasta que, hasta hace un poco, pues, ¿no? Un amigo también que es danzante de tijeras, nos comentó que no, en realidad no era así, y ahora lo está confirmando Juan. Y es verdad, para que sean un danzante de tijera, pues sí tienen que cumplir un cierto proceso, ¿no? Y todo esto de que el diablo y todo eso es una visión equivocada, creo, acerca de este danza. Y cuando en realidad tiene mucho que ver, pues, ¿no? Con la concentración y fe, lo que dice Efraín, ¿no? Y nada, pues. ¿Por qué nos vienen a decir que tenemos pacto con el diablo, ¿no? A los pocos años de ocurrida la invasión con Pizarro, Almagro y el cura Valverde, lo primero que se decide es instalar el Tribunal de la Santa Inquisición. Y el Tribunal de la Santa Inquisición, a los primeros que van a perseguir es a los indios, acusándolo de idólatras, acusándolo de sacrificios humanos, de pervertidos sexuales, de todo lo que podían inventar. Es la primera tarea. Y la primera universidad que se forma de un santo, por eso se llama San Marcos, estaba a cargo de los guardianes de la fe, que eran los inquisidores que perseguían a los idólatras. Y fue hecho específicamente la universidad para adoctrinar a la población en la lucha contra las idolatrías. Y dentro de eso, las dos únicas carreras que existían es ese adoctrinamiento ideológico religioso, y la otra gran carrera era el quechua. Y a los pocos años que se funda la nueva universidad, el quechua se amplía a aymara. Eso fue lo primero que enseñaron los invasores, a perseguir idólatras y utilizar su idioma para perseguirlos. Esa fue una estrategia desde el comienzo. Y el mismo Guamán Poma de Ayala participaban de las campañas de extirpación de idolatrías. Y Juan Chocni lo que hace es, en otras palabras, decir, no, nuestra Pachamama es nuestra y no nos pueden separar de ella. Yo digo, no, tenemos que seguir vinculados a nuestra madre tierra bajo cualquier circunstancia. Ese movimiento de resistencia ni siquiera es religioso, sino simplemente es la manera que decían, déjennos tranquilos ser lo que somos. Pero entonces la Inquisición crea las mentiras, los mitos, ¿no? De que, entre otras cosas, porque en el movimiento de Taquiongo nace la danza de tijeras, como parte indesligable de los rituales. ¿Por qué? Porque en la danza de tijeras se da el pacto, la conversación con la Pachamama. Entonces los inquisidores dijeron, ustedes tienen pacto con el diablo. Y de ahí vienen a adoctrinar generación, por siglos, con esa idea. Pero gracias al movimiento que generó Juan Chocni, sobrevivieron auquis que han venido practicando esa relación sagrada con la Pachamama a través de los guamanis, a través de las sirenas, a través de todas las costumbres que ellos conservaron y preservaron generación tras generación. Tanto es así que llegó a un punto que esas tradiciones adquirieron tanta recuperación de fuerza que la iglesia ya no pudo con ellos, y al final en este siglo ya los danzantes bailan dentro de las iglesias católicas. Entonces es un proceso de guerra que hemos sufrido durante 500 años, y una guerra sistemática, muy organizada, muy persistente, y con un ejército infernal de curas, porque mentían, porque eran sacrílegos, porque eran los pedrastas, porque eran los pervertidos, porque eran los que mataban gente, porque eran todo lo que ellos decían combatir, eran ellos. Y nos acusaban a nosotros que solamente queríamos vivir en paz con la Pachamama. Entonces eso es lo que ha pasado. Entonces los danzantes de tijeras son parte indeslizable de este proceso de
sanación de estar separados de nuestra madre tierra. Es una forma de volver a acercarnos. Y qué mejor que sea a través de la belleza, de la música y la danza, ¿no? Qué mejor que a través de la belleza volvamos a reencontrarnos, ¿no? Hace 450 años, la resistencia espiritual de los Ayllus Chancas del Tahuantinsuyo recuperaron su vinculación de respeto y cariño con la Madre Tierra, la Pachamama. De aquella sacrificada lucha resurgieron los hoy llamados danza, extraordinarios bailarines que nos ayudan a recordar que necesitamos vivir en la belleza, la armonía, el balance y equilibrio. Los Ayllus han conservado esta sabiduría en sus tradiciones y modo de vivir. Los danza son mensajeros del Cerro Protector Huamani, nos muestran su poder espiritual, trayendo esperanza y alegría a nuestros corazones. Nuestros abuelos, como aquellos danzas de gran sabiduría, hicieron grandes esfuerzos por mantener la tradición con autenticidad. En el marco de nuestras ceremonias de gratitud, respeto y cariño a nuestra Madre Tierra, quien además de criarnos y proveernos de alimentos, puso a los cerros huamanis para que brinden el agua y cuiden de sus comunidades. Es triste comprobar que algunos de sus hijos lo han olvidado. ¿Será que presintiendo lo que pasaría, los maestros de danza eran muy exigentes y rigurosos en observar minuciosamente todos los elementos materiales y espirituales para que el danza cumpla su propósito como mensajero del Huamani? La confección de la vestimenta del danza debe obedecer normas ancestrales muy rigurosas e incluso el acabado final que le debe dar el maestro herrero a las tijeras encargadas debe lograr la sonoridad precisa que el maestro danza espera. Sin exigentes son. Pero finalmente se logra armonizar porque todos saben lo importante que es la llegada de los danza en la próxima celebración al agua. Los abuelos saben que no hay danza sin pacto con el Huamani. Mediante este pacto sagrado, el Huamani transfiere algunos aspectos de su poder al espíritu del danza, y este a su vez se hace responsable de llevarlo a la comunidad, mostrando en toda su belleza la armonía, el balance y equilibrio tan necesario para preservar la vida en la comunidad. El espíritu del Huamani discurre por las aguas que descienden de los ríos en cascadas, adoptando la forma de sirena. La sagrada sirena tan imprescindible para el pacto entre el Huamani y el danza. El Huamani, cerro protector de la comunidad, está ahora con nosotros. Su presencia se siente poderosa.
El espíritu del Guamani, convertido ahora en sirena, se ha posesionado del danza, de sus músicos, de su corazón, de su espíritu. A esta ceremonia sagrada, los extirpadores de idolatrías llamaron pacto con el diablo y desde entonces nos desfiguraron. Por eso el danza, antes de participar en cualquier celebración, hace su ceremonia sagrada del Chanichay. Tengo fe en mi mesa, por eso mismo, antes de... También conocida como Pagapa, es la ceremonia en la cual el danza pide protección al Cerro Guamani. Antes de salir a la plaza a la competencia Atipanacui, el danza Chinchilco se concentra y medita profundamente. Me siento orgulloso de presentar a sus antepasados. Sabe que no se puede olvidar a nuestros padres, a los mayores, a los maestros. Ojalá que yo siga así presentando. Asumiendo el cariño como modo de vida. Y así, hacerme querer con la gente. Sabe que la colonización ha dejado huellas profundas y heridas como el alcoholismo, pero sabe al mismo tiempo que ese pueblo sigue allí esperando el mensaje del Guamani. Es momento de salir a la Atipanacui, esta competencia complementaria extraordinaria que sirve para fortalecer a la comunidad entera en sus emprendimientos, en sus obras comunes, en sus mincas, manteniendo el aini, manteniendo la armonía. El Atipanacui sigue un orden y una secuencia que los danzas saben respetar rigurosamente. Los danzas, en virtud de su pacto con el Guamani, son responsables de mantener los procedimientos auténticos, genuinos, ancestrales, para así poder evitar la influencia destructiva del colonialismo cultural. Desde el alba, pasando por el Hualpahuajay hasta llegar al Patara, el hilo conductor de la danza es la belleza, la armonía, el balance y equilibrio, con los cuales es posible la fructificación de la vida en la comunidad. Durante el Pataray, o la coronación de la cima, que se ha llegado a llamar prueba, se demuestra cómo es que si nos relacionamos con los otros seres vivos con respeto y cariño, podemos superar nuestras flaquezas, miedos, dolores y angustias, para así
poner a prueba nuestra capacidad de supervivencia y emprendimiento individual y colectivamente. Un occidental u occidentalizado no puede percibir que todo lo que hacen los danzas tiene un propósito, un mensaje de algo. Por eso los danzas de este tiempo tienen que volver a sus raíces ancestrales. El maestro Pauja dice que ya se perdió la mitad de los procedimientos. Un panorama triste para las comunidades ancestrales que solo se podrá revertir si somos capaces de volver juntos a nuestras raíces más profundas. Salud, Gutiérrez, salud.